Espíritu Santo en esta tarde pueda ser tu boca, pueda ser tu voluntad, pueda ser, Señor, todo aquello que tu pueblo hoy necesita. Señor, te pedimos que haya corazones predispuestos para oír tu verdad, Señor amado, y que sea el poder de tu Espíritu Santo trayéndonos enseñanza, Señor, convicción. Espíritu Santo, de todo lo que tú hables en el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por el privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias, gracias, Señor. ¿Cuántos están agradecidos con Él? Eternamente podríamos adorar y exaltar su nombre, porque Él es digno de toda gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están agradecidos? Yo creo que todos nosotros estamos agradecidos con Él. Puede tomar su asiento en esta tarde. Cuando hay un corazón agradecido, hay una genuina adoración. Amén. Cuando una persona se siente agradecida con alguien, muestra en su voluntad y en su adoración. Por eso es tan bueno que podamos estar agradecidos con Él. Y en esta tarde quiero recordarle algunos anuncios antes de ir a las ofrendas. No se olvide que este jueves 19:30 vamos a tener una reunión gloriosa, poderosa. ¿Cuántos vinieron el jueves pasado? Y se fueron bendecidos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas que el Espíritu Santo hace que quizás los que estamos alrededor no nos damos cuenta de lo que cada persona, el Espíritu Santo hace en cada reunión? Hay veces que se da una palabra, pero nosotros no sabemos lo que provoca en las personas. Qué tremendo que es que podamos estar atentos cada reunión. Y el viernes 28, 19:30 ¿qué hay? Quiero escuchar a los padres. Reunión de jóvenes y de pre, muy bien. 19:30 los esperamos a todos. Traiga algo salado para compartir, para tomar y tu equipo de mate. O sea, el mate, algo salado y algo para tomar, ¿sí? Así que los esperamos a todos. Esta es la última reunión del año, así que no te la pierdas. Mira si esta es tu oportunidad. Donde Dios te habla, a ver, donde Dios te levanta para el ministerio, donde Dios te sana, donde Dios... No sé qué van a hacer, pero yo sé que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está en medio. Así que si sea para comer unas pizzas, si sea para comer un sanguchito, el Señor está en medio de ustedes. Así que bien, el domingo tendremos 2 reuniones extraordinarias, 10:30 y 18:30. Véngase, porque el Señor está hablando cosas poderosas y Él nos seguirá guiando cada día por más. Dice que de gloria en gloria le vamos conociendo. Pero la palabra gloria que habla la Biblia es ese tipo de gloria de victoria después de una guerra. Tiene que decir, ¿no? Entonces de guerra en guerra vamos conociendo su gloria. Cada vez que pasamos diferentes etapas en nuestra vida, la gloria del Señor se manifiesta y una parte mejor de Él podemos conocer en cada circunstancia. Ahora, los horarios y grupos de oración están en cartelera, así que ahora sí te invito a que puedas tomar tus ofrendas en tus manos. Y le vamos a dar gratitud al Señor con nuestras ofrendas, gloria. A ver, hijita. Honra, alabanza, pasen ahí, unjan sus, ¿cómo se llaman esos? Ofrenderos, ahí que se les multiplique el dinero, así como los discípulos cuando estaban repartiendo a los 5,000, la multitud, se les multiplique en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Cuántos tienen la hojita? Bien. Una de las cosas que en este día vamos a comenzar a ver, porque ¿se acuerda que estuvimos viendo en las clases pasadas? Dígame que se acuerda. ¿Qué vimos? No, el Judas que tiene que morir, no. ¿Qué dijiste? La deslealtad, claro. Yo entendí como que Judas tenía que morir. ¿Cuántos se acuerdan? La última clase fue de Judas, ¿sí? Y nosotros estuvimos viendo la lealtad y la deslealtad. Ahora vamos a empezar en una serie que fue como la misma que vimos, pero toda esta serie se va a llamar Los que te acusan.
Y yo quiero que nosotros prestemos atención porque hay cosas que nosotros las hemos leído en la Biblia y realmente quizás nunca nos hemos puesto a pensar la profundidad que tiene cada cosa. Así como leímos lo de Judas, como leímos muchas cosas de los discípulos y no entendíamos la profundidad, yo creo que hoy vamos a entender mucha profundidad de las Escrituras y también cómo movernos dentro de la congregación. Amén. La primera parte va a ser esto que es la acusación. Luego yo les voy a compartir algo que no está en la hoja, pero que usted si tiene una lapicera puede anotar los pasajes, porque solo le voy a compartir los pasajes, para que sepamos cómo debe ser nuestro comportamiento dentro de la congregación y con los que nos acusan. Esto solo es una introducción a los que acusan, ¿sí? La clase siguiente vamos a entrar en un montón de detalles que nos va a dejar con la boca abierta acerca de este tema. Y acá está en la hojita, dice Apocalipsis 12:10, luego oí en el cielo un gran clamor. ¿Ha llegado ya la salvación? Escuche que dice, el poder y el reino de Dios. ¿Qué eran? Salvación, el poder y el reino de Dios. Ya ha llegado la autoridad. 4 cosas, salvación, poder, reino de Dios y la autoridad. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. ¿Escuchó eso? Primero está hablando algo que se está desatando, ¿sí? La salvación, el poder, el reino, la autoridad, porque ha sido expulsado el acusador de los hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ahora, mire lo que dice aquí. Aunque comúnmente se conoce al diablo como el acusador de los hermanos, en realidad es el acusador en medio de los hermanos, es la verdadera traducción. El apóstol advierte, en tu experiencia como líder te encontrarás con distintas clases de personas. Quizás uno de tus enemigos más intimidantes sea el acusador en medio de los hermanos. Yo creo que ahora lo vamos a empezar a ver como antes no lo habíamos visto. ¿Qué? Que te acusen. ¿Qué pasa si te acusan, si no te acusan? Ahora mire lo que pasa. Los problemas nos acosan en distintos niveles, pero uno de los mayores problemas que deberás enfrentar es esta clase de acusador. Cuando estés en la cúspide de tu ministerio, o sea, cuando ya hayas transitado y estés en lo más alto del ministerio, batallarás contra el acusador. La acusación es la estrategia predilecta de Satanás para enfrentarse a un enemigo, lo voy a leer bien, para enfrentarse a un enemigo imposible de vencer. ¿Qué significa esto? Que el arma de las tinieblas de acusar llega a un ministerio, a una vida, cuando ya no lo pudo eliminar de otras maneras. Y ahora lo vamos a ver. La acusación es el punto y es el arma más alta que las tinieblas tienen contra de una vida o un ministerio. Y ahora lo vamos a ver bíblicamente. Entonces dice, no puede ser, debe haber otras, ataques de muerte, ataques, no sé, de tentación. No, mírelo, ahora lo vamos a ver. Es la mejor herramienta de Satanás. Satanás opera bajo diferentes disfraces. Puede presentarse como un tentador, un mentiroso, un asesino, un engañador. No obstante, si él se acerca como acusador es porque la batalla ha alcanzado su nivel máximo. 5 cosas que son los trajes que Satanás utiliza para presentarse. Aunque dice también la Biblia que él se viste como ángel de luz, pero también lo podríamos poner en la parte de mentiroso, porque el ángel de luz es alguien que engaña. Ahora, este principio se cumplió con claridad en la vida de Jesucristo. Mire esto, preste atención. Todo lo hemos leído, lo hemos visto en las películas, pero no prestamos atención a esto. Al principio, el diablo se acercó a él como el tentador. Estamos hablando en el ministerio, sin pensar que primero lo quiso matar cuando mató a todos los niños que estaban en Israel, ¿verdad? Pero cuando Jesús ya estaba para enfrentarlo, lo primero que enfrentó Jesús fue la tentación. Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días. Satanás le mintió en el desierto y también intentó engañarlo, porque una de las cosas que le dijo, no hace falta que pases por la cruz,
Si nosotros negociamos, yo te doy el reino más rápido y no necesitas pasar por todo eso que el Padre tiene planificado. Ahora, a lo largo de su ministerio, el Señor fue atacado por el diablo, haciéndose pasar por asesino, porque esto lo dijo Jesús mismo en Juan 8:44, desde el principio ha sido un asesino. En varias ocasiones, Satanás trató de matar a Jesús por medio de la multitud, pero él logró escapar. Dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirarlo por lo alto de la montaña. Despeñarle significa tirarlo de arriba de la montaña. O sea, la gente se agolpó y lo empezaron a empujar para tirarlo a Jesús. Pero él, pasando en medio de ellos, se fue. Y nosotros podríamos pensar que el espíritu de muerte es la batalla más alta. ¿Cuántos de nosotros, por servir a Dios, dicen los apóstoles, hemos estado en peligro de muerte? Los apóstoles constantemente estuvieron en peligro de muerte. A nosotros nos pasó que el día que íbamos a abrir una iglesia hija, chocamos cuando teníamos que ir a abrir una iglesia. Gracias a Dios salimos ilesos, el auto, no podemos decir lo mismo, pero nosotros no nos hicimos ni un rajuño, solo un par de sacudones y de golpes y nada más. El diablo no nos pudo tocar nuestra integridad física, así como lo hizo con Jesús, tampoco lo pudo tocar. Dice que él saliendo en medio de ellos, así que si en tu ministerio te están queriendo matar por algo que dijiste, por algo que hiciste en el ministerio, ¿verdad? No te preocupes, vas a salir ileso. El diablo no tiene permiso para tocarte, a menos que vos se lo entregue, ¿verdad? Por supuesto. Pero el diablo no tiene permiso para tocarnos. Pero bueno, él lo va a intentar, de todas maneras. Seguimos. El apóstol continúa. En otra oportunidad, el diablo trató de ahogar a Jesús en el mar de Galilea, pero no tuvo éxito porque Jesús reprendió la tormenta. No había sido Dios el que envió esta tormenta, porque en ese caso Jesús habría puesto la sabiduría de Dios al reprender la tormenta. Entonces nosotros acá encontramos el pasaje donde Jesús le dice, ese famoso pasaje que lo hemos visto muchas veces y el pastor incluso ha predicado, que Jesús le dice, pasemos del otro lado y se levanta una tempestad enorme. Entonces nosotros entendemos que aún el clima se puede volver en nuestra contra, ¿verdad? Y querer matarte a través del clima. ¿Cuántos han pasado peligro a través del clima? Pocos, ahí. Cristina, ¿sí? ¿Dónde está Eliana? Eliana sobrevivió al huracán Irma. Eso no es grandioso, gloria al Señor, ya se la quería llevar. Encima estaba en otro país, estaba en Estados Unidos y cuando pasó el huracán ella estaba ahí y Irma se la estaba amenazando de que se la iba a llevar, pero gracias a Dios que el Señor envió sus ángeles. Y acá su pastor intercediendo también hizo contactos en Estados Unidos y la fueron a rescatar. Pero qué tremendo que es el Señor que está con nosotros. Entonces a veces cuando nosotros tenemos algún peligro de muerte, alguna enfermedad, creemos que el diablo se nos puede llevar. Y eso es una mentira de las tinieblas, es parte del engaño. Porque Satanás no puede tocar tu vida a menos que nosotros le hayamos dado un derecho legal. Ahora, seguimos. Ahí está el pasaje de Lucas. Usted ya sabe que él se durmió, que los discípulos lo despertaron, que encima Jesús se enojó con los discípulos, ¿no? Le dijo, pero ¿por qué tuvieron poca fe? Bueno, seguimos. Ahora el disfraz de acusador, que es el tema de esta noche. Sin embargo, el ministerio de Jesús acabó cuando cuando Satanás asumió el papel de acusador. Jesús soportó una semana intensas acusaciones, al final de la cual se dio por terminado su ministerio. Esta semana de duras acusaciones abarcó desde el Domingo de Ramos hasta el día de la crucifixión. Y esto lo vemos en Mateo 21, del 1 al 17. Verás que él hizo la entrada triunfal en Jerusalén y purificó el templo. Es posible notar que los cuestionamientos y las acusaciones comenzaron al día siguiente de su llegada a Jerusalén. Se da cuenta que en la propia tierra que fue llamado en Jerusalén, la tierra que era de David, ahí empezaron las acusaciones, en su propia tierra. Eso es algo tremendo. Y aunque él había nacido allí en Belén, Jerusalén
era parte de su territorio. Ahora, el apóstol continúa. En otra oportunidad el diablo... No, este ya lo elige, es Jerusalén, damos vuelta a la hoja. Esta vez Satanás sacó a relucir su arma más mortífera y la lanzó contra el Señor. Finalmente usó el arma de la acusación. Durante toda la semana previa a la Pascua, el Señor estuvo en el templo siendo cuestionado y examinado, acusado por los fariseos. Entonces fíjese que el arma que hizo que Jesús fuera a la cruz, según Satanás, para ganarle y darlo por muerto, fue la acusación. Mire lo que dice. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos juntos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. No te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia que había en ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Cuestionaron cada aspecto de la vida y del ministerio de Jesús. Durante varios días, Jesús soportó la maldad y la hipocresía de quienes lo cuestionaban en el templo. En las últimas 24 horas de la vida, incluso fue acusado en el palacio del sumo sacerdote, en la corte de Pilatos y también en el palacio de Herodes. O sea que Jesús soportó la acusación de aquellos que eran parte de los suyos, pero también de los que estaban en el gobierno. Y yo sé que esta parte usted como que la conoce, por eso la estoy pasando y leyendo por arriba ya vamos a ir a los puntos más importantes. Jesús enfrentó esta serie de acusaciones de alto nivel con diversas respuestas. Respondió los cuestionamientos en el templo de manera sucinta y accediendo a quedar a sus acusadores como tontos. Al oír, dice Mateo 22:22, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. O sea, llegó un punto tal que a los sacerdotes sí les respondió sus acusaciones. ¿Nunca prestó atención? Porque nosotros decimos, y él no abrió su boca, pero no abrió su boca delante de los gobernadores de este mundo, digamos. A los sacerdotes le contestó y dice que se quedaban con la boca abierta. Jamás habían escuchado cosas semejantes. Nunca nadie había hablado como ese hombre, declararon los guardias en Juan 7:46. No obstante, en la corte de Pilatos y los otros gobernantes paganos no respondió palabra ante las preguntas que le formularon. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Por lo general, hermanos queridos, cuando hay una acusación, aun sea en los juicios, en todo lugar donde se iba a condenar a un acusado, se le daba la palabra. Y en esa época, aunque sí también había todo un sistema de justicia, también se le daba la palabra al acusado, como se hace hoy día en los juicios. Pues si usted va a un juicio, está aquellos que acusan, aquellos que defienden, y está también la víctima, digamos, la víctima o el victimario en tal caso, pero aún al victimario se le da la oportunidad de hablar. Entonces nosotros tenemos que entender que todo este sistema está muchas veces las tinieblas. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver cómo sucede esto y qué tenemos que hacer dentro de la congregación. Ahora, como puedes ver, Satanás ataca con distintos disfraces. En esta clase nos referimos a los acusadores que usa el diablo para intimidarte. Quizás estés sufriendo una plaga de acusaciones en el ministerio. Con frecuencia no comprendes lo que te sucede. El apóstol remarca: cuando acabes de estudiar todas estas clases, recibirás de Dios la sabiduría para pelear contra el enemigo. Ahora, ¿qué es una acusación? ¿Ves por qué esto te entrena? Porque vas a decir, no, pero ahora no me están acusando. Cuanto más alto llegues, más fuerte será la lucha. Primero el diablo te va a querer tentar, luego te va a querer matar, luego te va a querer engañar. Si con ninguna arma de esas puede, va a preparar la otra que es más grande, que es la de la acusación. Una acusación es presentar cargos o alegar contra alguien. Se culpa a alguien, se lo señala.
Una acusación es una declaración que haces porque pensás que alguien es culpable de haber hecho algo malo, en especial algo delictivo, o sea, algo que está en contra de la ley de Dios o contra las leyes naturales. Estas declaraciones dirigidas a una persona producen una culpa hiriente y debilitante. Solo las personas con gran fortaleza pueden soportar durante mucho tiempo las acusaciones persistentes. Aunque las acusaciones salen de bocas humanas, están impregnadas por el mismísimo acusador de los hermanos. Satanás es el acusador en medio de los hermanos. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que cuando Satanás quiere destruir un ministerio, va a usar esta arma letal, pero la va a usar a través de personas. Una vez yo escuché a un profeta que le dijo a otra profeta, ay, si te dejarías usar por Dios como te dejas usar por el diablo. Ay, si te dejarías usar por Dios, así como te dejas usar por el diablo. Qué tremendo. Por eso nosotros estábamos hablando sobre la lealtad primero. Y una de las cosas que el Señor nos enseñó fue a guardar nuestro corazón, a mirarnos a nosotros mismos, porque tenemos un gran tema, hermanos. Cuando nosotros entramos en el tren de la acusación, entonces estamos usando armas de las tinieblas. Por eso la palabra dice, vistámonos de las armas de la luz y no de las tinieblas. Y yo sé que ahora van a empezar a venir un montón de cuestionamientos. ¿Cómo? Entonces no podemos decir nada, nos tenemos que callar la boca. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en cuanto al pecado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No. A eso ahora lo vamos a aclarar. Pero ahora vamos a seguir un poquito más con este tema para cerrarlo. ¿Quiénes son las personas que generalmente son usadas como acusadores? El apóstol cuenta, en mi país hay personas contratadas como guardias de seguridad. Hay personas que generalmente trabajan como carniceros o vendedores de kebab, que eso es como si fuera una carne clavada en una estaca y eso se cocina al fuego, ¿sí? Eso está en África y en algunos países. Del mismo modo, hay personas a las que Satanás les suele emplear como acusadores, o sea, los usa, los contrata. Estas personas entran dentro de la categoría de los que yo llamo amigos cercanos del acusado. ¿Qué tiene que tener una persona para ser un verdadero acusador, el cual Satanás pueda utilizar y ser efectivo? No va a ser uno del montón, es uno cercano. ¿Cómo es esto? Amigos cercanos del acusado. Por eso dice el Salmo 41:9, ya lo vimos que esto le pasó a David, le pasó a Jesús, nos pasa a todos. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, que compartía el pan conmigo, me ha puesto una zancadilla. Los amigos cercanos son las personas con las que tienes contacto frecuente. Amigos, esposo, esposa, hijos, hijas, seres queridos, copastores, miembros de la iglesia, compañeros de estudio o de trabajo. Para que la acusación surta efecto, debe estar canalizada a través de alguien cercano. ¿Por qué? Porque así de esta manera Satanás empieza a contaminar los corazones. Porque la gente piensa, si lo dice el vecino, es un vecino, no sabe nada. Pero si lo dice el que está compartiendo la mesa con él o con ella, entonces sabe lo que está diciendo. Por eso muchos ministerios también fueron destruidos por causa de esposos, por causa de esposas, con el tema de las acusaciones. Y ahora que dice, pastora, que nos tenemos que callar, no, tranquilo. Yo le puedo asegurar que esto tiene mucha tela para cortar, ya lo vamos a ver con profundidad, el por qué estamos hablando todo esto y cómo afecta al cerebro, al alma, al corazón, cómo afecta al espíritu. Porque no nos olvidemos que es lo mismo que decir cómo afecta la mentira a una persona. ¿Hace daño la mentira, sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué hace daño la mentira? A ver. ¿Sabe por qué? Porque el padre de la mentira es Satanás. Y todo lo que provenga de él va a dañar. Va a dañar. La acusación también. Si él se viste dice padre de mentiras. Entonces, por eso hace daño. Ahora,
Y si no hacemos caso a las acusaciones, porque cualquiera puede decir ahora, bueno, me están acusando, no le doy bolilla, ya está. Ahora, ¿no son las acusaciones tan solo declaraciones que bien pueden ser verdaderas o falsas? Si no son ciertas, ¿qué tal ignorarlas sin más? No es tan sencillo, nos explica el apóstol. Las acusaciones son ungidas en el infierno. Las acusaciones son cuestiones espirituales. Las acusaciones son pequeñas flechas impregnadas de veneno satánico. Apenas ese veneno ingresa en tu torrente sanguíneo, se disemina por todo tu ser y ataca directamente tu corazón, expresa el apóstol y continúa. Al igual que con cualquier veneno de rápida propagación, te ves gravemente afectado por lo que parece ser un dardo insignificante. Puede parecer algo pequeño, puede parecer algo que solo se dijo, pero puede tener un gran efecto para destruir. He visto a grandes hombres de Dios quedar completamente paralizados por las acusaciones infundadas, o sea, que no tenían fundamento, que parecían ser insignificantes al observador ocasional. Pero por eso te vas a preocupar por lo que andan diciendo de vos, o sea, no te preocupes. Pero tal es el poder de la acusación, porque es un arma desconcertante con efectos misteriosos. Sin lugar a duda, las acusaciones son armas espirituales. ¿Quiere verlo a través de la Biblia? El dedo acusador. Isaías 58, 8 al 9. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora. Tu luz despuntará como la aurora. ¿Cuántos necesitan más luz del Señor? Bueno, mire lo que hay que hacer. Y al instante llegará tu sanidad. ¿Cuántos necesitan sanidad? Y tu justicia te abrirá camino. ¿Cuántos necesitan caminos abiertos? Y la gloria del Señor te seguirá. A esta persona no le falta nada. Pero mira lo que dice, llamarás y el Señor te responderá. Pedirás ayuda y Él te dirá, aquí estoy. ¿Cuántos quieren esto? Si desechas el yugo de la opresión y el dedo acusador y la lengua maliciosa. ¿Ya? Y acá lo pusimos en mayúscula porque a veces nosotros pensamos que no es nada. Sin embargo, el Señor te está diciendo, por causa de tener un dedo acusador, hay muchas cosas que pueden estar en tu vida que no arrancan más, que no podés salir de la situación, y es porque quizás orás, quizás ayunás, pero no dejás de usar el dedo acusador. Este dedo tiene mucho poder. A las acusaciones se las llama el dedo acusador. Tal es el mal liberado por la punta de ese dedo que la luz que irradia tu vida y tu ministerio se apagarán. Por eso dice, tu luz despuntará como la aurora y te recuperarás si eliminas el dedo acusador. Los ministerios no pueden prosperar cuando uno permite que surja en las proximidades a una persona con un dedo acusador. O sea, mientras haya un dedo acusador hacia nuestro lado, no vamos a poder prosperar demasiado, ni siquiera como ministerio. Ahora, respecto a usted, pasa exactamente lo mismo. Si usted tiene el dedo acusador, también tiene el mismo efecto. El problema del ministerio, que es lo que nosotros estamos viendo en esta escuela de ministerio, que no solo destruye a las personas que están en el liderazgo, destruyen a todos los que están en la congregación y también limitan, porque hay falta de luz, porque hay falta de respuestas en las oraciones. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿El Espíritu Santo se fue? ¿El Señor no nos contesta? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos ver la sanidad? ¿Por qué no podemos ver? Y es que quizás muchos de nosotros hemos caído en este engaño de las tinieblas. Muchos disfrazados de la verdad, hermanos, de nuestra propia justicia. Y esto usted va a ver que comúnmente le pasa mucho a los profetas que son inmaduros. Porque un profeta ve todo el tiempo lo que está bien y lo que está mal, ¿sí o no? Por su mente entra a un lugar y ya está diciendo esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Pero ¿qué pasa? El problema es cuando empieza a usar el dedo. Podés detectar lo que está bien y lo que está mal. ¿Se acuerdan cómo les dije que nos pasaba a nosotros? Y a veces hay gente que se enoja con nosotros, como líderes, como pastores, porque no tomamos las decisiones.
que deberíamos tomar, supuestamente. Pero usted sabe el peligro que es de acusar a una persona sin fundamentos. Por eso, ¿qué es lo que mejor nosotros hacemos? Espíritu Santo, saca la luz, saca la luz, saca la luz, trae la verdad, que toda mentira se desvanezca y que salga la luz. Cuando nosotros empezamos a tener inquietud en nuestro espíritu, primero oramos. Y oramos, y oramos hasta que hay verdad y hay confesión. Los ministerios no pueden prosperar cuando uno permite que surja en las proximidades una persona con un dedo acusador. Gran parte de la oscuridad en el cuerpo de Cristo es resultado de las incesantes acusaciones de hermano contra hermano, de hermana contra hermana, de esposo contra esposa y así unos contra otros. ¿Vos querés saber por qué no te va bien en el matrimonio? Porque muchos de nosotros utilizamos la acusación. ¿Por qué no prospera mi familia? La acusación. El apóstol aconseja, debes identificar a las personas que te rodean y si están siendo usadas para acusarte. Todo buen líder debe comprender los principios de acusación. Podés debilitarte y flaquear en el ministerio por causa de las acusaciones. Tu ministerio puede tomar un rumbo equivocado por culpa de las acusaciones. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. Cuando a vos se te empieza a acusar, no sé, que te quedás con el dinero, que el pastor, que la pastora, que el dinero, y llega un punto que las acusaciones que escuchás te empiezan a cansar tanto que decís, no hablo más de plata. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando uno se empieza a meter en eso, comienza a dejar de hacer la voluntad de Dios. Le digo porque nos ha pasado. Hubo gente que se ha ido y se ha molestado porque se ha hablado algunas cosas o se ha enseñado algunas cosas acerca de la pobreza, acerca de la riqueza. Y vos solamente estabas queriendo que la gente salga de la mentalidad de pobreza y comience a caminar por los principios que vos estás viviendo. ¿Y sabe qué? Muchas veces, por eso yo los otros días estaban en el grupo de profetas acá y les decía, ¿le digo o no le digo? Porque hay veces que las acusaciones comienzan a venir a tu vida. ¿Y qué pasa? Después vos ya no te sentís libre. Porque si les digo esto no lo van a tomar, van a pensar de que yo. Y ese es el peligro de las acusaciones. Hay ministerios que se pueden comenzar a torcer. ¿Qué pasa si vos decís la verdad? Decís la verdad, predicás la verdad y la gente se te empieza a ir? Porque empieza a acusarte. No, es muy duro lo que estamos escuchando. Y sin que te des cuenta, Satanás empieza a torcer el lineamiento que vos tenés en tu llamado y en tu ministerio. Y te empieza a hacer volver atrás. Entonces empezás a retroceder por temor a lo que va a decir la gente, por temor a lo que te van a acusar. Y tu vida comienza a estar limitada. Entonces ya no agradás a Dios, estás agradando a las personas. Ahora, escuché lo que dice. El libro de Apocalipsis revela cómo Dios actuó en manera drástica con el acusador de los hermanos. Allí se nos revela 4 asombrosos beneficios por hacer callar las acusaciones. En estos 4 beneficios tenemos todo lo que deseamos de parte de Dios. Poder, salvación, autoridad y reino de Dios, que lo acabamos de leer en Apocalipsis. ¿Cuánta autoridad y poder verás que se libera en tu vida si quitas de en medio el dedo acusador? Gran parte de la gente considera que no está capacitada para servir a Dios. ¿Y esto debido a qué? El apóstol cuenta, la mayoría de las personas que capacité en el ministerio se sintieron desanimadas y fueron acusadas por el diablo. Sin embargo, sencillamente me dediqué a animarlos todo el tiempo para que sirvieran a Dios y fueran sacerdotes a pesar de sus errores. Yo te quiero decir algo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Y cuál es la obra de Satanás? La obra del Espíritu Santo produce un dolor por causa del pecado, un arrepentimiento genuino. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy arrepentido genuinamente? Empiezo a confesar. Pero no tengo temor de la consecuencia que pueda venir. O puede que haya temor. Pero hay gente que no practica el pecado y que no peca porque tiene miedo a la consecuencia.
Pero en realidad, la persona que realmente está arrepentida afronta consecuencias. Usted lo tiene que saber. La persona que está realmente arrepentida no tiene problema, como David. Dijo, si esto tiene que suceder, que suceda. Porque yo me he arrepentido. Entonces, una de las cosas que nosotros encontramos, porque ahí está operativo el Espíritu Santo, no hay solamente culpa, porque hay mucha gente que se queda en la culpa. Si te quedaste en la culpa de lo que hiciste, ese es Satanás, no es Dios. Porque Dios no te acusa. Dios te da la oportunidad. Por eso nosotros en la clase pasada vimos que el Señor Jesús, la noche que Judas lo iba a entregar, le partió el pan, lo mojó en su plato y se lo compartió. Eso significaba, te voy a amar hasta las últimas consecuencias. Y Jesús, en el momento que estaba ahí en la cena con sus discípulos, le dijo, uno de ustedes me va a traicionar. No era simplemente porque Jesús quería anunciárselo para que lo vayan sabiendo. Era para darle la oportunidad a Judas que se arrepintiera. Entonces el Señor, ese es el Señor Jesús. Ese es su corazón. Cuando hay algo que te presiona, cuando hay algo que te empieza a salir a la luz, la verdad es que el Señor te está dando la oportunidad. Es su amor. El Señor, con el pedacito que le dio a Judas, le estaba diciendo, yo te amo hasta el fin, no importa lo que hagas. Te amo, ¿entendés? Si vos lo confesás, Satanás va a tener que buscar a otro. Ese es el amor de Cristo. Lo que le dijo a la mujer cuando fue sorprendida en el acto de adulterio. Ni yo te condeno, mujer, pero vete y no peques más. Ese es el. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente se queda en la culpa? La culpa es de las tinieblas. La culpa te hace reincidir en el pecado. Te hace que vuelvas a caer. También. Dios le bendiga. No, les quería aclarar la diferencia entre la culpa. La persona que está arrepentida no siente culpa. ¿Por qué? Porque la culpa es el cerebro diciendo, te descubrieron, te descubrieron, te descubrieron, te descubrieron, ya estás perdido, voy a seguir haciendo mi vida. Esa es la culpa. El arrepentimiento es lo que dijo David. Acá estoy, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Por eso es importante identificar la culpa de lo que es. Cuando vos sentís culpa por algo, porque te descubrieron por algo, porque vieron algo, porque te descubrieron hablando algo y sentís culpa, es que en realidad no estás arrepentido. El arrepentimiento trae como vos dijiste, dice, dijo David, pequé yo. Exacto. Y Elí dijo, él dijo, Jehová haga como quiera. Es como dice, yo me entrego, me equivoqué. Pero sería bueno, ¿sabes qué? Que en tema de la acusación que puedas ahondar un poquito más en el tema de la acusación hermano contra hermano. Gracias. Eso es lo que dije que no está en la hoja, pero lo voy a decir ahora al final. ¿Cómo hacemos? Porque, ¿verdad? Porque ahora empiezan los interrogantes. Entonces, si yo estoy sacando a la luz un pecado, No, tranquilo. Ahora vamos a ir por esa parte. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en la culpa no está operativo el Espíritu Santo. ¿Es normal sentir esa sensación de malestar? Sí, es normal porque ese es el Espíritu Santo. Yo sabe, el Señor me ha dado una palabra que ya voy a ver el momento que la voy a compartir, que se llama el poder del arrepentimiento. Mire, hermanos, si nosotros entendiéramos el poder del arrepentimiento, viviríamos arrepentidos. Lo que puede lograr el arrepentimiento, lo que puede lograr es algo tremendo, transformar una ciudad entera. Por un par que se arrepiente. Está en la Biblia. Pero es tremendo. Y el Señor me mostró 4 pasos que significan el verdadero arrepentimiento. Tremendo. Gloria a Dios. Algún día se los voy a compartir, porque también es muy importante para la salvación de las personas. Porque a veces nosotros, cuando una persona viene a Cristo, pensamos que ya se arrepintió. Y realmente tiene que haber una convicción del Espíritu Santo. Y una evidencia. Porque toda persona que el Espíritu Santo le está tocando tiene una evidencia. Así que bien,
Seguimos. Este pasaje de la Escritura nos muestra 4 claras bendiciones por tratar con los acusadores. La salvación es el primer beneficio por hacer callar a los acusadores que están en tu medio. 2. El poder es el siguiente beneficio importante por eliminar a los acusadores de tu pequeña comunidad. 3. El reino de Dios vendrá cuando el acusador de nuestros hermanos sea expulsado. 4. Por último, la autoridad de Cristo se libera cuando tratamos con el acusador. Y ahí va a tener un pedacito de hoja que ahora va a anotar algunos pasajes. Por último, la autoridad de Cristo se libera cuando tratamos con el acusador. Eso dijimos. En las Escrituras se describe claramente que todos estos beneficios sobrevienen cuando el acusador es silenciado. El apóstol culmina: si permites que uno de tus pastores colegas te señale con el dedo, experimentarás debilidad y la autoridad de Dios en tu vida menguará. La salvación y la venida del reino de Dios dependerán de lo que hagas con el acusador. Ahora, ¿cuál es el punto? Porque este tema tiene muchísimo más. Vamos a ver, está tremendo, se le van a ir todas las dudas que ahora se le generaron. Quiero que vayamos a la Biblia, porque ahora algunos dicen, bueno, entonces esto significa, por ejemplo, si yo encuentro al pastor Roberto adulterando, ¿qué tengo que hacer? ¿No lo tengo que acusar? ¿Me tengo que callar y me la tengo que aguantar porque si no estoy de parte del diablo? No, hermano, no estamos hablando de eso. Porque el que encubre el pecado tampoco prospera. El punto es con quién lo hablas. El punto es qué puede hacer la persona a quien vos se lo contás. Porque el problema de la acusación es andar chismeándole a los hermanos, diciéndole fulanito de tal, hizo esto, hizo aquello. Eso es el dedo acusador. No encubrir el pecado. Vos no podés encubrir el pecado porque la Biblia dice que aquel que aún habla lo que ellos hacen a escondidas es partícipe de su pecado. Entonces la Biblia, eso dice la Biblia. Yo tenía un montón de pasajes pero no lo quería hacer tan largo. ¿Dice la Biblia eso sí o no? Aún hablar las cosas que ellos hacen en secreto entre ustedes los hace partícipe de ese mismo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a la palabra. Mateo 18:15. Primero quiero que veas algo. ¿Qué tengo que hacer cuando alguien me daña a mí? Vamos a empezar por nosotros, ¿no? Porque el que tiene problemas con él mismo, ya vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Con pecado ajeno, ahora vamos a ver. Pero primero a mí. Cuando a mí yo soy el perjudicado, ¿qué tengo que hacer? Mateo 18:15. En la Biblia Kadosh le voy a leer qué dice. Esto lo dijo Jesús. Además, si tu hermano comete pecado en contra tuya, ve y muéstrale su falta, pero privadamente, solamente entre ustedes dos. Si te escucha, has ganado de vuelta a tu hermano. Si no te escucha, lleva a 1 o 2 personas contigo para que toda acusación sea corroborada por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si rehúsa oírlos, díganselo a la congregación. Y si rehúsa oír a la congregación, trátenlo como un pagano o como un cobrador de impuestos. Si en verdad les digo, cualquier cosa que prohíban en la tierra será prohibida en el cielo, y lo que permitan en la tierra les será permitida en el cielo. Para repetir, les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, cualquier cosa que pida les será hecho por el Padre. Ahora, fíjense que el Señor le está diciendo, primero, anda vos solo. ¿No te escucha? Llama líderes testigos. Yo le voy a poner líderes. En este momento no había líderes. Jesús estaba con sus 12 discípulos, ¿sí? No había líderes de la iglesia. Ni siquiera había iglesia. Pero Jesús ya nos estaba adelantando cómo trabajar y cómo tratar cuando alguien nos hiere o nos lastima o hace algo en contra nuestra. Entonces, ahí se acerca Pedro en el versículo 21. Le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7 veces? Y Jesús le dice, no, 70 veces 7. ¿Por qué la razón por la que vos tenés que tratar los problemas que tenés con tus hermanos? Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con el reino. Dice Jesús, continuando lo que le dice a Pedro, dice,
Por esta razón, el reino de Yahweh puede ser comparado a un rey que decidió ajustar cuentas con sus consiervos. Tiene que ver con la acusación. Escuche esto. Enseguida le trajeron a un hombre que le debía millones. Y como no podía pagar, su amo ordenó que él, sus hijos y todas sus posesiones fueran vendidos para pagar la deuda. Pero el siervo cayó de rodillas ante él y le suplicaba: sé paciente conmigo, yo te lo voy a pagar todo. En el 27. Así que por piedad hacia él, el amo le perdonó la deuda y lo dejó ir. Pero saliendo aquel siervo encontró a uno de sus compañeros que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, gritando: págame lo que me debes. El compañero, postrándose de rodillas ante él, le rogó: ten paciencia conmigo, te pagaré. Pero él no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara su deuda. Cuando los otros siervos vieron lo que había pasado, se pusieron extremadamente angustiados y fueron a contarle a su amo todo lo que tuvo lugar. Entonces el amo, quiero que preste atención a esto. Entonces el amo mandó a llamar al siervo y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. ¿No debiste tú haber tenido compasión con tu compañero como yo la tuve contigo? Y con ira, su amo le entregó a los carceleros para castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Así es como mi Padre Celestial los tratará si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Chan? Ahora, usted ve que la persona que termina, que la dañaron, el Espíritu Santo de Dios está esperando que lo perdones a tu hermano. ¿Por qué? Porque vos le debías mucho más al Señor. Tus pecados fueron mucho más grandes que uno que te haya hecho tu hermano, sea cual sea. Ahora, el punto es que el Señor te dice: habiendo yo perdonado la vida y todo lo que te perdoné, ¿tenías derecho a acusar a tu hermano? Cuando él hizo algo mucho menor a todos los que yo te debo. Lo que vos me debías, perdón. ¿Y sabe lo que dice acá? Que en el reino sucede. Porque dice: si ustedes no saben lo que le estaba diciendo Jesús antes a Pedro, perdonar sus deudas, entonces tampoco ustedes serán perdonados. Y vas derecho a la cárcel. ¿Vos mandaste a tu hermano a la acusación por lo que te hizo? ¿Por lo que te agravió a vos? Bueno, y querés justicia y reclamás justicia, Dios te dice: con la misma vara que medís, vas a ser medido. ¿Querés que yo sea justo? ¿Querés que yo sea justo? Voy a ser justo con vos también. Él te debe a vos, ¿qué? ¿Qué te hizo? ¿Te robó? ¿Te lastimó? ¿Qué te hizo? No sé, lo que sea. ¿Qué te hizo? Bueno, ¿sabes qué? Vos a eso a mí me lo debés. Todos tus pecados están delante de mí. Ahora, en la cárcel vos también. ¿Qué es esa clase de cárcel? Es una cautividad espiritual, donde Dios la permite. Y fíjese que dice que se lo entrega a los carceleros. En otras versiones dice a los verdugos. Eso significa que hay espíritu de las tinieblas que por no perdonar te van a torturar. Pero usted entiende ahora por qué el Señor se enoja con los acusadores. Aún con lo que te han hecho a tu... Pero pastora, me dolió un montón. ¿Y vos te crees que al Espíritu Santo no le dolió todo lo que nosotros hacemos? ¿Sabe cuál es el punto? Que muchas de las cosas que nosotros no queremos perdonar, nosotros también le hemos hecho. Eso al Señor primeramente. ¿Qué te duele? ¿Que te deban algo? ¿Vos no le debes al Señor? ¿Qué te duele? ¿Que te hayan mentido? ¿Vos no le mentiste al Señor? ¿Se da cuenta? Porque el Señor dice: si vos querés que yo actúe con justicia, yo voy a ser justo, pero no te va a convenir. Mejor perdonalo y quedamos todos perdonados y todos limpios delante de mi presencia. ¿Se da cuenta? Eso es en cuanto a lo que te dañan a vos. Ahora, ¿qué pasa si el pecador es otro? Gálatas capítulo 6. Va a estar fuerte, ¿sí? Pero lo vamos a leer en el nombre de Cristo. Mire lo que dice: hermanos, es posible, esta es una versión, no me acuerdo cuál porque busqué tantas versiones para ver si se podía entender fácilmente.
Hermanos, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado. Ustedes, que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto aplica a lo que Jesús enseñó: con la vara que midas, te volverán a medir. ¿Cuál es el problema de la otra acusación cuando hay un hermano que peca y no tiene que ver conmigo? A mí no me hizo nada, pero él está pecando. ¿Sabes qué dicen diferentes traducciones? Te animo a que las busques. Te animo a que busques diferentes traducciones. ¿Sabes lo que dice? Que como vos lo estás acusando, esa misma tentación te va a venir a vos. Eso significa: con la misma vara que medís vas a ser medido. Entonces nosotros nos encontramos que muchas personas, cuando otras caen, las acusan. ¿Y cuál es el problema de eso? Que muchas veces terminan cometiendo pecados muchísimo peores por lo que estaban acusando. Te lo puedo asegurar, firmado. Porque lo hemos visto. Ahora, Tito 3:10 al 11. Estos son convivencia en la congregación. ¿Qué dice ahora? Porque usted se acuerda que también, como hay 3 aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando nos dañan a nosotros. Primero, confrontar a la persona. Eso es otra cosa que le quería decir. La mayoría de las personas que viene a contarte algo, te dice: por favor, no me metan problemas. Yo no quiero que me metan el cuento, ¿no? Y vienen y te cuentan algo de otro. Pero si vos no tenés la libertad como pastor de poder confrontar el pecado, porque vos no podés decir: fulanito me dijo, ¿cómo podés traer justicia, disciplina o lo que sea? ¿Sabe lo que nos enseña la palabra? A confrontar. Por eso dice: si alguien te hizo algo, anda y confrontalo. Anda y decíselo. Anda y decile en la cara, estando vos y él solo. Pero así como hay 3 niveles. Primero con solo, después con testigos. Y luego se lo tenés que decir a toda la iglesia. Si no hace caso, de la misma manera que peca. Mire lo que dice Tito 3:10 y 11. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámele la atención 1 y 2 veces. Pero si no te hace caso, expulsalo de ella. Pues debes saber que esa persona se ha pervertido y que su mismo pecado le está condenando. Entonces, nosotros acá entendemos que las primeras oportunidades Dios te la va a dar. Dios te la va a dar. Porque la idea es que nadie se quede afuera. La idea del Señor es darte la oportunidad hasta lo último. Entonces, por eso la palabra te dice: tenés que ir de menor a mayor. Primero la confrontación. Puede haber disciplina o no, dependiendo del caso. 1 o 2 veces. Cuando ya se pasa de las 2 veces, rajalo afuera, porque no tiene intención. Y si esto le parece fuerte, lea 1 Corintios capítulo 5. No lo busque ahora, se lo lee en su casa si no se hace tan tarde. Pero cuando está hablando de que había un hombre que se había quedado con la esposa de su papá. Entonces nosotros ahí encontramos cuál es la diferencia entre aquel que cae en pecado porque puede ser engañado, como dice Gálatas, o aquel que, como en 1 Corintios capítulo 5 dice, está conviviendo con la mujer de su papá. Eso es algo que ni siquiera en el mundo se hace, dice Pablo. Al tal, échenlo de entre medio de ustedes. Porque una cosa es caer en pecado y otra cosa es persistir en el pecado. Entonces nosotros tenemos que tomar la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque ahora todo esto que nosotros estamos viendo, ¿por qué le enseño esto? Porque ahora con lo que nosotros estamos viendo, mucha gente va a decir: entonces no digo más nada. Entonces no le puedo decir al pastor lo que yo sé, lo que conozco, y no es así. Hay que tratar, y usted tiene que saber cómo se tiene que manejar la iglesia. Porque hay veces que nosotros tomamos decisiones y la gente se comienza a ofender, para un lado y para el otro. Para el acusado, para la víctima, para la familia, para el otro. Y usted tiene que saber cómo nos manejamos. Y cómo, según la palabra, nosotros nos tenemos que manejar. Porque nosotros no podemos hacer cosas que no esté
dentro de las Escrituras. Por eso el Señor te dice, tené compasión de tu hermano, no sea, considérate a vos mismo. ¿Qué harías vos? ¿Qué te gustaría vos que hagan en su lugar? Ahora, tampoco es un viva la pepa. La persona persiste en pecado, listo, afuera. Ya tuvo 1, 2 oportunidades, no hay tercera, afuera. Entonces usted tiene que saber que esto es así. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo, porque si no tiene un grado de arrepentimiento, que esta es una obra del Espíritu Santo, no va a haber disciplina, no va a haber charla, no va a haber ministración que lo pueda liberar. Solamente es a través del poder del Espíritu Santo que una persona puede ser transformada. Y puede haber que haya caído alguien en pecado y que pueda ser restaurado totalmente. Totalmente, pero eso siempre dependerá de cada vida y de cada corazón. Por eso el Señor hoy nos está enseñando a través de su palabra. Y quizás hoy en esta tarde te diste cuenta cuántas veces acusás. Quizás, yo sabe qué me pasa muchas veces, pastora, entonces que no podemos contar cosas que pasan en mi casa. No es que no podés contar. El problema está en la acusación, porque ella, esto pasa muchísimo en los matrimonios, se viven acusando mutuamente. Se viven acusando, entonces no pueden prosperar. Entonces vos con tu esposo es la misma ley para todos. Háblalo en privado, confrontalo, decirle esto me duele, esto me lastima, esto no te hace caso, anda a buscar a los líderes espirituales, pero no le andé desparramando por toda la congregación lo malo que él hace. Andá y habla con un líder, alguien que se pueda sentar con ustedes y puedas tener un testigo que realmente tu intención es construir las cosas. Ahora, pastor, ¿y si no me hace caso, lo he hecho? No. No vale para el matrimonio. Vale para la relación entre hermanos, esto que acabamos de leer. Por eso, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos dé de su gracia y de su amor. La clase que viene vamos a ver las leyes de la acusación. ¿Por qué es tan dañina? ¿Y cómo y qué efectos causa en los ministerios, en las personas, en la mente y en el corazón? No te lo pierdas porque va a estar tremendo y glorioso. Pero me gustaría que hagamos una oración. A medida que el Espíritu Santo nos va trayendo luz sobre algunas cosas, podemos pedirle al Señor que sea el poder de su Santo Espíritu trayendo sobre nosotros más luz y más revelación. Y si alguno quizás empieza a encontrar el hilo del nudo en que estaba metido, hay situaciones que en mi vida todavía no puedo salir, pero puede ser que haya sido mi dedo acusador, que realmente, como hablamos hoy, haya un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es confesión, arrepentimiento es me duele haber hecho esto y es cambio de actitud. Amén. Así que vamos a orar. ¿Qué le parece? Yo creo que cada uno de nosotros necesita conocer y experimentar el arrepentimiento. Yo te puedo asegurar que muchos de nosotros hoy leímos todo esto y decimos, no, yo no soy alguien que acuso. Pero a medida que empecemos a entrar en esta materia te vas a dar cuenta cuántas veces levantaste el dedo acusador. Es más, en esta semana, cuántas cosas van a cruzarse por tu boca, por tu mente, y ahí te vas a dar cuenta cuántas veces hemos levantado el dedo acusador. Que el Espíritu Santo nos dé, como dice acá que acabamos de leer, que sea Él el que nos guíe. En Gálatas capítulo 6 decía, ustedes que son guiados por el Espíritu, ustedes que viven en el Espíritu. Señor, te pedimos en esta hora que sea la luz de tu Espíritu Santo ministrando lo más profundo de nuestro ser. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, donde vos estás confrontando y donde estás limpiándonos, Señor, para que todo aquello que tú determinaste que venga sobre nosotros y sea manifestado, Señor, sea preparado el ambiente y el lugar para lo que vos quieras hacer. Y empezar por nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, te pedimos ahora que todos nosotros podamos tener una convicción en nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor, porque esa es una obra primaria del Espíritu Santo, Señor, cuando está operativo en una vida.
Señor, que no nos quedemos, Señor, en esa culpa que no trae arrepentimiento, sino, Señor, que podamos proceder, Señor, como dice tu palabra, al arrepentimiento. Espíritu Santo, ahora confesamos que todos nosotros en algún momento fuimos el dedo acusador. Todos nosotros algún día acusamos. Señor, primeramente queremos pedirte perdón porque nosotros, teniendo las armas de la luz y teniendo que utilizar la luz, muchas veces hemos utilizado las tinieblas. Espíritu Santo, te pedimos ahora que, como dice tu palabra, nos des la valentía, Señor, para poder confrontar adecuadamente las cosas que están mal. Quita de nosotros todo temor y toda cobardía. Todo temor y toda cobardía. El temor no le pertenece al cielo, le pertenece al infierno. Todo temor y toda cobardía se va de nuestras vidas en el poderoso nombre de Jesús. Tú levantas un ejército de hombres y de mujeres valientes, Señor. Valientes. Que te aman a ti por sobre todas las cosas, Señor, que aman tu palabra, que aman tu verdad. Espíritu Santo, nos despojamos ahora de todo lo que hayamos atado nuestra propia vida, con las varas que hemos utilizado para medir a los demás. Dice la Biblia, si te has quedado enlazado con tus propias palabras, desenroscate antes de que aquel que te está llevando a juicio llegue delante del Señor. Señor, hoy nos queremos desatar de toda palabra que hayamos dicho o hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos perdón por haber usado esas armas de las tinieblas. Y queremos, Señor, en esta hora vestirnos, Señor, con toda la armadura de la luz. Te damos gracias a ti por la oportunidad que tú nos das. ¿Sabe qué? Puedo sentir al Espíritu Santo nuevamente diciendo, les estoy dando una oportunidad. Hay gente que Dios le está dando una oportunidad. Hay gente que Dios le está dando una oportunidad. No se te cargue tu corazón por lo que escuchás. Porque hay gente que necesita oír esta palabra. Hay gente que Dios le está diciendo, con amor eterno te estoy amando y te estoy dando una oportunidad. Te estoy dando una oportunidad para que enfrentes. Te estoy dando una oportunidad para que te arrepientas. Te estoy dando una oportunidad para que seas transformado por el poder del Espíritu Santo. Señor, te necesitamos. Te necesitamos. ¿Cuántos necesitan al Señor? Si los que tenemos que ser luz tenemos tinieblas, ¿qué le espera al mundo, hermano? ¿Qué le espera al mundo? Señor, te pedimos a ti misericordia, Señor. Todos nosotros te pedimos misericordia. Te pedimos que tengas piedad de nosotros, Padre. Ten misericordia. Nuestros pecados están continuamente delante tuyo, Señor. Ten piedad de cada uno de nosotros. Tú conoces las intenciones de lo más profundo de nuestro corazón. Y en esta noche, como dice tu palabra, ha llegado a lo más profundo de adentro. Y el Espíritu Santo está buscando producir un quebranto a nuestras vidas, Señor. Y yo quiero permitirte, Espíritu Santo, que ese quebranto venga sobre nuestras vidas. Como autoridad de esta casa, Señor, yo quiero permitirte, Espíritu Santo, quizás sea con situaciones que vivimos, que ese quebranto, pero ese quebranto por haber quebrantado tu ley, Señor, ese quebranto por haber fallado, Señor, ese quebranto por dolerse por fallarte a ti primeramente, Señor. Y no estoy hablando a la gente que puede haber cometido pecados sexuales, le estoy hablando a nosotros también, que hemos levantado el dedo muchas veces. Perdónanos, Señor. Yo quiero un cambio genuino en mi vida, Señor. Transfórmalo, Espíritu Santo. Transformamos hoy el espíritu de nuestro entendimiento. Lo que estaba torcido se endereza. Lo que estaba equivocado, Señor, se cambia por tu verdad.
Lo que estaba torcido se endereza. Enderézalo en mi vida, Señor. Enderézalo en mi vida. Enderézalo en la congregación. Enderézalo. Queremos agradarte, Señor. Queremos adorarte, honrarte y bendecirte. Danos tu corazón, papá, en esta noche. Danos tu corazón. Danos tu corazón, Padre. Corazón de Padre, danos tu corazón. Corazón del Hijo, danos tu corazón, Jesús. Danos tu corazón, Jesús. Danos tu corazón, Jesús. Danos tu corazón, Jesús, para agradar al Padre. Señor, y para tener comunión los unos con los otros. Danos tu corazón, te necesitamos, Jesús. Gloria y honra a ti para siempre, Señor. Te adoramos a ti. ¿Qué tal si bendice al que está a su lado? Bendiga al que está a su lado, bendígalo. Es tu hermano, es tu hermana. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana. Si se saluda, bendígalo. Quizás necesita un abrazo. Quizás necesita tu compasión. Quizás necesita. Quizás necesita que la culpa se le vaya. Y vos que sos espiritual, ayúdalo en esta noche. Ayúdalo. Espíritu Santo, te damos gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús.